bien, el gran gusto de saludar a la directora ejecutiva de Amnistía de Amnistía Internacional, la representante en la Argentina, la doctora Mariela Belsky. Mariela, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jorge Chamorro la saluda. ¿Cómo anda? Hola Jorge, buen día. Bueno, la agarramos tempranito, sabemos que está demandada por todos los medios, así que tenemos el gusto de que nos haya atendido. Punto uno, lo principal es que Amnistía Internacional ha hecho su informe anual de la situación de derechos humanos en todo el mundo y nos interesa saber la situación en Argentina, pero antes, si usted me permite, no quiero dejar de preguntarle a una persona que sigue todos estos temas si tiene alguna posición sobre este debate que abrió el gobierno sobre el aborto. Bueno, la verdad es que para ser honesta me levanté antes porque tuve otra nota a las 6:30 de la mañana bueno. y me levanté antes a leer los diarios. Y debo decir que recibí con bastante gratitud los anuncios de la habilitación del presidente a debatir en el Congreso. Esto nosotros lo decíamos justamente a raíz de nuestro informe anual, donde nosotros veníamos criticando hace muchos años que no se debatía el aborto en el Congreso, y nosotros de Amnistía teníamos la visión de que un gobierno como el de Macri debería dar ese debate, porque es un gobierno que se dice pluralista, dialoguista, liberal, y no entendíamos por qué esto no sucedía, con lo cual cuando me desperté y leí las noticias lo leí con mucha alegría. Después un poco escuché tus últimas reflexiones. Es cierto que decir que cada uno, sugerir a sus legisladores que cada uno vote con su conciencia es un problema, porque Claro. lo que se está diciendo acá es una política pública. Los gobernadores no pueden decidir políticas públicas de acuerdo a sus convicciones de ningún tipo, o sea, porque entonces están ponderando valoraciones personales por lo que es una valoración institucional en términos de lo que le corresponde a un país. Esa es mi única preocupación, que creo que agarré diciendo algo parecido. Pero no puedo dejar de celebrar que haya dado luz verde a un debate, al cual debo decir que gobiernos anteriores no le han dado luz verde. Entonces me parece que es loable y que espero que a diferencia de lo que él sugiere, los legisladores sean honestos con quienes los votaron y en vez de ponderar sus posiciones personales, voten con información, se formen, estudien, se preparen, entiendan. Miren el caso de Irlanda, sugiero que miren el caso de Irlanda, un país donde... ¿Podemos ampliarlo, Mariela, por favor? Sí, en Irlanda hace 3 años era inviable pensar que podía salir un proyecto de ley de despenalización del aborto, un país muy católico, mucha resistencia, hubo mucha movilización en la calle, un presidente muy poco convencido que en este momento está generando una consulta con la ciudadanía para hacer una reforma constitucional en torno a este tema. En 3 años un avance inmenso y probablemente no lo sabemos porque hemos hecho estudios. El presidente, él personalmente no en su posición personal no está de acuerdo, pero sin embargo generó todos los medios para que esto se dé. Un poco lo que está pasando acá, y no ponderó su posición personal por sobre lo que la ciudadanía estaba pidiendo, que creo que es lo que está haciendo el presidente Macri. El presidente Macri está escuchando que hay un movimiento de mujeres que está pidiendo hace muchos años, y de varones, por supuesto, y de un montón de personas en la sociedad, que hace muchos años que está pidiendo que se debata, ¿no? Que se debate y que se escuchen las voces y que sea la ciudadanía la que decida, ¿no? Sería interesante también que todos los temas se debatan, no solamente ¿no? La reforma previsional se debió haber debatido socialmente, etcétera. Pero bueno, la verdad es que lo celebro. Bien, y doctora, una más sobre este tema. El otro día escuchaba un médico del PRO muy lúcido sobre este tema de Río Negro, un diputado médico del PRO de Río Negro, que él decía que estaba a favor de la discusión del tema y decía que, según las cifras que él manejaba, mueren entre 25 y 30 mujeres por día por el tema de los abortos clandestinos, las malas praxis. ¿Esto es así? ¿Usted qué datos manejan sobre este tema? Bueno, este es otro problema. O sea, el otro problema es que en Argentina no hay datos oficiales respecto de este tema. Entonces, ¿cómo se van a generar políticas públicas sin datos oficiales, no? Esa es otra cosa que es interesante, ya que el presidente habilita el debate y que hacen tantas encuestas y demás. Sería interesante que desde el INDEC se pongan a generar datos con los hospitales en términos de cuántos abortos, cuántas muertes, mortalidad materna o mortalidad adolescentes por abortos se producen.
se manejan datos académicos, digamos, de hace un par de años, no están muy actualizados, que calculan que hay entre 450.000 y 500.000 abortos por año en la Argentina. Pero son datos bastante viejos que habría que actualizar y que no son datos digamos, realmente digamos, oficiales, son datos más de la academia, ¿no? Que son sumamente respetables, que están tomados de cuestiones, digamos, de información que sale de los hospitales, pero la realidad es que deberíamos tener datos e información pública, producida desde los hospitales, desde el Estado, que nos dé una idea exacta de cuál es la situación. Pero supongo que si habilitaron este debate es algo que van a hacer para preparar a sus legisladores para tener información realista, ¿no? Ahora, el tema existe, no se puede seguir ocultando, ¿no? No, no se puede seguir ocultando, y la verdad es que hay, digamos, las movilizaciones en la calle son muy fuertes, son muy grandes las movilizaciones de mujeres, las del 8 de marzo, la pañolazo del otro día, son movilizaciones muy, muy, muy grandes que también es parte de esta ciudadanía, y que está muy bien que el presidente escuche esos reclamos, digamos, parece que es muy loable. Y es un tema que se posterga hace muchísimos años en este país. Es insólito. Otra cosa que es muy paradójica, en general en los países se vota la extensión del aborto y después en general sucede que es muy natural que digamos, se vote el matrimonio entre personas del mismo sexo. En este país sucedió al revés, digamos. Claro. Se votó como que una cosa va un poco ligada a la otra, porque tiene que ver con que, bueno, si yo voto el matrimonio entre personas del mismo sexo, desafía a la Iglesia, los conceptos morales de la Iglesia. Bueno, también voto la expresión que desafía en algún sentido. Está bien, digamos, es más complejo porque la Iglesia antepone el tema del derecho a la vida, a la familia, etcétera. Pero en general no se da como al revés, ¿no? En general se da, en los países suele suceder al revés. Bueno, Uruguay es un dato increíble. Uruguay tiene muerte por aborto cero. El aborto está legalizado, está despenalizado, cero muerte por aborto. Un país de acá al lado, o sea, contundente. Sí, cero, no tiene muertes por aborto. En el último informe dice cero. Y han despenalizado el aborto hace unos pocos años, ¿no? Y sí, la aparte Ciudad de acá México también. se da el hecho curioso, el hecho de que la Corte Suprema de alguna manera reglamentó las aplicaciones del Código Penal sobre el tema del aborto, determinados casos que ya están desde 1921 más o menos, y no se puede aplicar, no se puede. No se implementa. No se implementa porque los médicos, bien, primero porque en general lo que sucede en Argentina, en los casos del aborto legal, esto que estás explicando vos de la Corte que permitió, o sea, la Corte no, en 1921, el Código Penal de 1921 permite que en Argentina se aborte en casos de peligro para la vida, peligro para la salud y en caso de violación. Hasta el 2012, las personas, desde el médico que recibió un caso de aborto permitido en adelante, aplicaban su prejuicio moral y hacían a las víctimas, digamos, a las personas que se acercaban a los centros de salud, pasar por un juez, le empezaban a pedir requisitos que no sé de dónde se inventaron que debían existir, y se generó una práctica totalmente inventada, digamos, ¿no? La Corte lo que dijo es esta práctica no es así. A partir del 2012, cuando una mujer está dentro de estas situaciones, incluso había todo un debate de que la persona violada tenía que ser solamente demente, sí, o así decía el código, ¿no? Claro. Y la Corte dice, es toda persona violada, no solo la persona demente, tal, etcétera, y no hay que pedirle permiso a nadie. Cuando llega una persona con esta situación, se le hace un aborto. Todo eso no se pudo implementar porque nunca se generó la política de implementación. Entonces los médicos siempre tuvieron mucho temor a implementarlo, porque no había una política del Ministerio de Salud clara que dijera, háganlo y quédense tranquilos, que no van a tener ningún problema. Entonces esto hasta hoy no se implementa, es todo secreto. O sea, lo peor de todo no es que no se implementa, se hace sotoboche. O sea, el gobierno lo hace porque lo autoriza, porque los distintos hospitales lo hacen, y lo hacen sin una política concreta y fuerte de los ministerios de salud que dicen esto se hace y se hace. Recordamos el caso de María Eugenia Vidal, la ministra de Salud que tenía brillante, que terminó saliendo, establece un protocolo de atención de aborto legal porque dice esto está permitido, lo dijo la Corte, ¿cuál es el problema? Y se genera todo un debate dentro de la provincia de Buenos Aires donde la gobernadora Vidal termina diciendo, bueno, todo el problema que se generó con que en realidad no vamos a hacer un protocolo, etcétera. La gobernadora, a contrario de lo que dispuso su ministra de Salud, dijo que no, y se fue la ministra de Salud, renunció.
No, no se fue por eso, se fue mucho tiempo después, pero en ese momento se generó todo un debate y un problema porque la ministra de Salud había aplicado una decisión de la Corte, nada más, Claro. o sea, más lógico, ¿no? Sí, Digo, sí. o sea, se generó todo un problema en el gabinete de la gobernadora, y la gobernadora salió a dar declaraciones y tuvo que salir a decir que no, que ese protocolo que había hecho la ministra de Salud de la provincia se echaba para atrás y lo dejó sin efecto. O sea, no lo terminó de dejar sin efecto, pero no se aplicó nunca. Bien. Ahora, la despenalización es como el otro, o sea, es el otro camino, es que toda persona que quiere y decide abortar, porque en nuestra Constitución está establecida la autonomía, la decisión, la autonomía en la decisión de cada uno de nosotros, digamos, puede hacerlo. Ese sería la despenalización, y el proyecto de la campaña nacional por el aborto, legal, seguro y gratuito, establece hasta la semana 14, que también lo establece la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y respeta, digamos, como lo establece la Organización Mundial de la Salud. Y ese sería el proyecto que supuestamente se va a debatir. Ahora, como vos bien decías, si es que no escuché mal, el problema es, digamos, espero que esto no sea una estrategia política para desandar, decir, mostrar, bueno, ven que no están las condiciones para que esto se debata, terminamos acá, no me extendería que el gobierno haga una encuesta, todo lo que hace, ¿no? Como gobernar con encuestas, para mostrar que en realidad no hay, digamos, los representantes que están en el Congreso no quieren que esto sea así. Espero, por ejemplo, que la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que toda la vida siendo presidenta realmente se opuso a esto, lo dijo contundente, y también, digamos, lo dijo, yo tuve una mala experiencia, otra vez ponderando lo personal por sobre lo institucional. Espero que esta vez reflexione y tome otra decisión, y coincido con algunas notas de los diarios de hoy de que es un tema que va a achicar la grieta, ¿no? Porque Bien. va a generar grieta entre los propios partidos, pero Claro, es el primer tema que va a ser un tema donde la grieta se achica, y bienvenido sea por una vez en este país que terminemos con esto de la grieta y estas cuestiones. Bien, doctora Belki, estamos hablando con la directora ejecutiva de Amnistía Argentina. El informe de derechos humanos, ¿qué ha puesto la mira, sobre qué puntos ha puesto la mira en la Argentina, Mariela? Bueno, a ver, voy a empezar por lo positivo, porque para responderle al secretario de Derechos Humanos, que salió a decir que nuestro informe no era riguroso y era no era completo, etcétera, digamos. El informe, y esto lo quiero aclarar porque me parece importante, creo que su comentario se debe a que salió un plan de derechos humanos en diciembre, y este informe se cierra los primeros días de noviembre porque abarca 128 países en el mundo, y bueno, Amnistía lo cierra en noviembre, entonces no incluye diciembre. De haberlo incluido, probablemente hablábamos del plan de derechos humanos, del que vamos a hablar de todos modos. Pero el informe básicamente, en términos de las cuestiones que rescatamos, voy a empezar por lo positivo. Lo que destacamos es, obviamente, la creación de la Oficina Federal de Acceso a la Información. En Argentina, este gobierno sancionó una ley de acceso a la información. Eso es un avance enorme en materia de derechos humanos, en materia de control de la actividad pública por medio de los pedidos de acceso a la información de la ciudadanía. Destacamos la liberación de Belén, esta una joven que tuvo un aborto espontáneo y estuvo presa en Tucumán durante 2 años y la terminaron liberando. Sí. Agustín Santillán, un líder indígena que tuvo 7 causas inventadas básicamente, y también terminó siendo liberado. Destacamos que la justicia sigue avanzando en cuestiones vinculadas a el juzgamiento de personas que están involucradas por haber cometido delitos de lesa humanidad en la dictadura. Esto sigue, no se paró, digamos, los juicios siguen avanzando, y destacamos también la prórroga de la ley 2660, esa ley de emergencia de relevamiento territorial. Pero es cierto que fuimos muy críticos, más que críticos, manifestamos mucha preocupación, en primer lugar, porque estamos viendo un uso desmedido y abusivo de la fuerza de parte de las fuerzas de seguridad. Nos parece que lo que pasó en diciembre en Argentina es algo que tenemos que reflexionar todos como sociedad, un nivel de violencia inusitado que no podemos como sociedad haber tolerado eso. La respuesta del Estado a ese reclamo es una respuesta absolutamente desmedida y desproporcional, no solamente en el contexto de las marchas de diciembre, en el contexto de las marchas del 8 de marzo en la Santiago Maldonado, hubo detenidos. Nosotros, toda esta información no la inventamos, nosotros tenemos denuncias en nuestra oficina de personas que fueron detenidas por estar caminando por ahí. Y para dar un ejemplo, tenemos el caso de una denuncia de una persona, y este informe va a salir público, por eso lo puedo contar,
de una persona que se la detiene, estaba caminando por ahí, se la mete dentro de un camión de un SAME y se le sigue pegando dentro del camión del SAME. O sea, ese nivel de relatos tenemos. Entonces, creemos que hay un problema, que el gobierno está administrando mal cómo trabajan las fuerzas en contextos de protesta. Y sobre todo, esto lo creemos más a nivel mundial. En 2018 va a ser un año de gente en la calle, porque muchos países, y Argentina no está ajeno a eso, están tomando lo que llaman medidas de austeridad, medidas económicas y fiscales que afectan derechos sociales de las personas. Y la gente va a salir a la calle. Si la respuesta del Estado argentino va a ser la represión que hemos visto, no va a estar bueno. O sea, no me parece, no nos parece que es la respuesta que el Estado tiene que dar. Tienen que trabajar en cómo van a administrar eso. Hay estándares internacionales de Naciones Unidas de cómo tienen que trabajar las fuerzas en contextos de protesta. Se puede establecer vedores internos, se puede llamar cuando hay protestas a vedores de otros países para que haya más testigos. Nosotros en nuestras declaraciones, gente que vino a la oficina, hay un caso de un chico que le pusieron piedras en su mochila y panfletos como si perteneciera a un partido, y esto, digamos, ligado a otra cosa que vemos con preocupación desde nuestra organización, que este gobierno es muy averso a la crítica. Nosotros sacamos este informe ayer y en México el gobierno mexicano contestó: vamos a tomar algunas de las cuestiones que el informe de México dice sobre las críticas que nos hacen en materia de derechos humanos. Acá el secretario de Derechos Humanos sale a contestar 3 cosas que ni siquiera se entienden qué significan. Siempre es con mucha aversión a la crítica y nunca pensar que, bueno, a ver, por ahí nos están haciendo una propuesta que deberíamos de meditar un poco más, ¿no? Y lo que nosotros vemos ahí es que en general este gobierno es un gobierno que, como varios otros, como Trump, Duterte, etcétera, Filipinas, etcétera, tienen un muy buen uso y manejo de las redes sociales y de la comunicación. Y con esa, digamos, y con la comunicación y las redes sociales, no podemos probar que es directamente el gobierno, pero tienen algunas personas en las redes sociales que suelen atacar a lo que nosotros llamamos defensores de derechos humanos, que para nosotros son obviamente organizaciones de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas, líderes sindicales, cuando dicen algo que al gobierno le incomoda. Nosotros hemos hecho un estudio donde Hugo El Conadamón, uno de los periodistas más respetados del país, tiene un ataque por medio de redes sociales tremendo cuando critica al gobierno. Y le baja cuando no lo critica. Bueno, lo tenemos relevado hasta con Pañi, o sea, con un montón de periodistas, de periodistas, digo, de los más independientes. No estoy hablando de periodistas que por ahí son más críticos al gobierno. Y lo mismo con las organizaciones. Bueno, pasó con María O'Donnell también, ¿no? La tenemos, sí, María está dentro del informe también. Sí. La defenestraron, o sea, es así, y pasó conmigo, digo, y pasó con Pérez Esquivel, y pasó con organismos de derechos humanos. Cuando critican al gobierno, la respuesta del gobierno es: te ataco en los medios, sale la ministra Bullrich, sale el ministro Abrujo, sale quien sea a defenestrarte en los medios, y nosotros eso en Amnistía no lo vemos solo acá. Lo que llamamos es que los gobiernos establecen políticas de demonización, demonizan a los organismos porque deslegitiman sus causas, y lo que hacen es, con discursos falsos o mentirosos, decir, por ejemplo, en mi caso dijeron que yo decía las cosas que decía porque trabajaba para Gil Scarborough. Entonces, bueno, por supuesto yo tuve que conseguir un certificado que nunca traje para Chicago, pero no importa eso. Era defenestrar Amnistía Internacional, como si las decisiones las tomara Mariela sola en Argentina. Yo justamente, nadie sabe lo que Mariela piensa, porque yo trabajo para una institución, lo que digo yo es lo que piensa la institución, que es lo que estamos charlando antes, ¿no? Sí. Entonces, como nosotros decíamos que hablábamos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, había que deslegitimar lo que decía Mariela para que no sea creíble Amnistía Internacional. Bueno, esto que lo expliqué, traté de explicarlo bastante claro, que se hace por medio de redes sociales, lo que se llama noticias falsas, trolls y bots, está pasando en muchísimos países del mundo, y el informe de Amnistía lo visibiliza a nivel internacional, ¿no? Lo muestra como un patrón internacional. Es la nueva tendencia. Y respecto del tema, 2 temas finales, Mariela, Milagro Sala, ¿qué posición hay hasta ahora? A ver, Milagro Sala, nuestra posición es siempre la misma. Nuestra posición es que la verdad es que Milagro Sala, la causa que ya hace que Milagro Sala esté presa es haber estado protestando en la plaza. Lo que la genera es la protesta social. La protesta social es un derecho constitucional. Todavía no se pudo mostrar, no avanzó y no se pudo mostrar, la justicia jujeña no pudo
sacar una sentencia que diga esta mujer es corrupta. Si eso se logra y digamos, si se logra, no, si Milagros Sala hizo malversación de fondos públicos, no hay duda que tiene que tiene que ir a tiene que ir presa, digamos, o nadie lo va a cuestionar ni lo va a durar. Pero lo cierto es que hoy está presa en su domicilio por haberse manifestado en una plaza, y eso obviamente viola su principio de inocencia y defensa. Desde nuestra posición, ella no debería estar presa en su casa, debería estar libre. Bien, y Rafael Nahuel, este chico que fue muerto por la espalda ahí en Bariloche. Bueno, el tema de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, y esto es lo que a mí más me interesa decir, el gobierno creó esta idea de que el caso Santiago Maldonado terminó porque apareció el cuerpo. No, el caso Santiago Maldonado no terminó, porque Santiago Maldonado no se murió solo. O sea, Santiago Maldonado se murió escapando de tiros de fuerzas de seguridad que entraron a un lugar sin una orden judicial, de modo ilegal. Y eso generó que Santiago Maldonado se caiga al río y se ahogue. Entonces, lo que la justicia tiene que terminar ahora es quiénes son los responsables de esa situación. Y esos responsables tienen que dar cuentas de eso y irán presos, digamos, tiene que haber responsables, digamos. Y lo mismo en el caso de Rafael Nahuel. Le dieron un tiro por la espalda y no hay un solo responsable. Pero bueno, eso le toca a la justicia. Tampoco tenemos la justicia más independiente que uno pudiera tener como para que estas causas avancen rápido. Yo vaticino muchos años para que sepamos qué fue lo que pasó y quiso en ambos casos que se termine como se terminó, ¿no? Bien, Mariela, ha sido un placer, muy clara como siempre. Muchísimas gracias por habernos atendido. No, un placer, buenos días. Gracias. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, la doctora Marina Belsky, dando un paneo sobre el reporte anual de Amnistía Internacional de todos los países del mundo, que fue muy duro también hasta con Rusia, con Trump, con Maduro en Venezuela, es decir, para despojar esto que en las redes sociales, como decía Mariela, si critican al gobierno es es más o menos, Amnistía Internacional está cooptada por la oposición, así que interesante la definición incluso sobre el aborto que dio, es auspicioso, el tema es auspicioso que se ponga en debate, pero que no sea usado demagógicamente como maniobra política con esto de que se deja libertad de acción y que después aparezcan la mayoría que traba como una vez más la discusión. Y además algo que rescato, interesante, dijo, esto tiene que ser una política de Estado, no puede ser que sea definido el tema, ni más ni menos tan delicado como el del aborto, por cuestiones personales de objeción de conciencia o de límites éticos y morales personales de un gobernador, de un presidente o de un legislador. Tiene que ser discutido con números sobre la mesa y con soluciones racionales y serias, como por ejemplo dio el ejemplo de Irlanda, un país muy fuertemente católico que igualmente aceptó el debate y hoy se ha avanzado muchísimo. Ingresá a esta página abierta por www.radiocooperativa.com.ar. Estás acá. Cooperativa. La 770 se siente.